In the heart of Morocco, where history echoes through the endless sands of time, a new adventure awaits. Connecting the fearless desert traders of old with the thrill seekers of today. We're Rocco 4x4. We're a shop here in Miami, but we're not just small business owners. We enjoy this and we plan our whole lives around this yearly event where we get to go out and experience these unknown terrains, taste the local foods, enjoy the local culture, and we get to call it raw. Creo que los participantes, los conductores se llevan una experiencia única en el sentido de pues, obviamente manejar su carro en otro país, ¿me entiendes? Que es algo, una sensación de que, o sea, no es lo mismo alquilar un carro. Son viajes también buenos porque mucha gente es primera vez que usa su vehículo en un terreno de ese estilo y a veces hasta primera vez que lo ponen en 4x4. A los europeos nos gusta bajar a Marruecos por una sencilla razón. Tenemos una gran zona de off-road. Para nosotros es como para los americanos Baja California. When we realized the terrain was so much more varied than he had expected, we went back to the drawing board and looked at the vehicles that were going to participate in this Rocco 4x4 Adventure Weekend. And when we looked at it, we saw Jeeps with V8s. Carlos va a hacer la prerruta, regresa y me dice, no, tenemos que sentarnos para yo explicarte bien porque no es tan sencillo como solo arena. You know, the weather, the terrain, the vehicles, the air pressure on the tires, because it all felt like we needed to make sure we took into consideration every single detail. Es un terreno muy exigente debido también a sus diferentes zonas, sus diferentes tipos de terreno, en el que normalmente todo sufre bastante. Dijimos, ok, tenemos que hacer una ruta donde vamos a tener siempre combustible, poder seguir plan A, B y C, porque obviamente cosas pueden pasar, ¿no? Pasa la otra cosa que estás, no sé, 500 kilómetros metido dentro de la nada. Prácticamente Jeep no existe. Entonces, claro, uno se va preparado con ciertos repuestos que uno piensa que son los que pudieses necesitar, pero como dices tú, las variables son a veces infinitas. Hay cosas que no... Por ejemplo, la bujía no la teníamos. Si los coches no están bien armados, pasa factura. Inclusive si están bien armados, todo está sometido a mucha vibración. O sea, estamos llevando carros que están preparados para otro tipo de terreno, más sin embargo creemos que van a estar sobrepreparados, aunque la confianza muchas veces te hace cometer errores, ¿no? Pues dices, no, yo tengo 42, sí, pero cosas pueden pasar. What happened? Hizo mala la cosa. El Raw de este año de Marruecos, para hacerlo más fácil para Marruecos, pues tenemos una tienda en España, entonces lo mandamos a Madrid, a la tienda. Y la idea es que en la tienda de Madrid se hagan todos los preparativos de los vehículos. Nosotros queríamos tener los coches mínimo un mes antes para revisar toda la mecánica, revisar que estuvieran equipados correctamente, que todos llevaran sus slingas, su nevera. Tanto como poner, nosotros siempre llevamos comidas enlatadas, llevamos aguas, en este caso aguas de Madrid, ¿me entendés? Una de las razones por las cuales nosotros decidimos llevar un chef es por esto mismo, ¿verdad? Ustedes dirán que exagerados, pero son cosas que hay que hacer en estos viajes. Y bueno, Madrid se encarga de toda la logística ya de bajar los carros a Marruecos. We planned for a lot of contingencies, but the one we didn't plan for was for the vehicles to arrive the day before the event.
efectivamente no pudimos tenerlos ese mes antes que utilizamos para revisar la mecánica, revisar que llevan todo el equipo necesario y que todo está ok. Este año el Raw, como es en Marruecos, pues la aventura como tal comienza en Marbella. Marbella es un punto estratégico para nosotros, puesto que tiene muchas actividades que hacer y quedamos allí con los participantes, nosotros bajamos con los vehículos y también quedamos con los vehículos que venían de Estados Unidos. What an incredible way to end the first day and meet the entire group. By the end of the day, we all got to know each other a little better, which was the goal. We were soon going to be crossing the border to a different country where we would be met with a lot of different challenges. The team had an early morning prepping the cars that had arrived a day before the adventure. That made for a busy morning. Day 2. Today is the big day. The vehicles are going to be crossing from Spain to Morocco in a ferry. It's going to be so exciting. Okay, before we set off, let me introduce you to the group that came along. First, we have Mello and his wife, Miss Lady. It's the first time they wheel their Jeep outside the United States. In the modified Roco 4x4 Defender, we have Rachel and Randall. They have been on many of our trips. They know exactly what they are in for. Joining us from Miami, we have Rebecca and Carlos in the Hemi-powered 6x6. As well as Ricardo in the Jeep, nicknamed the Cameo. Also coming from Miami, we have Luis in his 4-door Jeep, JK, and in our technical vehicle, we have Chong Lai in a Jeep Gladiator Mojave, with all the tools necessary to keep all the rigs in optimal condition. From Spain, we have Julio from Astara Retail in its stock Ineos Grenadier. This is the first time we have a stock vehicle join us on a raw adventure. We also have Jorge and Ethan in a diesel Jeep, JK, in the Hemi-powered JK named Gorilla. We have Kathy and Jose from Roco 4x4 Spain. But leading the pack, we have Marino in his Toyota Land Cruiser. He has extensive experience in Morocco, and he will take us to some of the best places Morocco has to offer. Behind the wheel of the 4xe will be Jamie from JKS, a division of Fox. The Jeep is equipped with Fox 3.0 shocks, so she will be testing those firsthand. And also join us is Chris Collard, an experienced photographer, and it's his second time in Morocco, so he knows exactly what to expect. Behind the cameras we have Pedro and Daniel, and of course we can't forget about our star chef Andre, and his right hand, Pichel. Now let's get back to day 1 of this adventure. Bueno, llevamos varios años planeando ir a Marruecos y por fin tenemos la oportunidad de hacerlo. Vamos en vía al ferry. Nos toca un día de bastante manejo, pero estamos emocionados. It felt like such a big win to be driving our Jeeps across Spain to go to the port and finally get to Morocco. And then all of our dreams got crushed when we were told we were not allowed to exit the country. Nobody knew what was happening. Not even the customs agent had a clear definition of what we needed to do. How are we supposed to figure it out? Bueno, aquí estamos, tuvimos un problema con los carros porque básicamente nos dijeron que podíamos hacer aduana en Tarifa después de que los carros entraron por Algeciras. Ahora nos dicen que tenemos que volver a Algeciras
y el ferry se carga en, no sé, 20 minutos. Así que ahora vamos a buscar otros tickets de ferry al otro lado. Marino, nuestro guía espectacular, como anda con el permiso de dron, tiene que pasar por aquí. Entonces ahora vamos 3 americanos sin saber qué coño vamos a hacer. Así que bueno, parte del venir al Raw. Esto es lo divertido. It felt like everything that we had planned for months and years just got put into a halt. Fue muy interesante porque estábamos supuestos a embarcar en un cierto puerto y entonces de repente la logística cambió y ahora vamos a otro puerto. Y pues bueno, esa es la aventura. We all knew importing the vehicles was just going to be the hardest thing we were going to do. So driving back and forth, thousands of vehicles running around, we knew what we needed to do to make it happen. And then we got one more phone call. Some of our guys couldn't enter Morocco. It's like it was never ending. But we're here for the challenges, right? Pues vamos a probar a ver qué conseguimos, a ver si consiguen pasar, porque está curiosa la cosa. Bueno, acabamos de llegar a la playa de Asilá, en Marruecos. Vamos a ir buscando un poquito el sur, pero mientras hemos improvisado un campamento, vamos a hacer la comida, reagrupamiento y continuamos. Carlos ya está viniendo en el ferry, está ya de camino junto con Melo, con Luis. Están viniendo ya con todos los papeles solucionados y bueno, la incidencia pues simplemente les ha demorado unas 3 horas. Pero bueno, nosotros estamos ahora disfrutando de la playa, a punto de comer y nada, esperamos verlos pronto porque estarán aquí en unas horas. Este es nuestro chef gallego. Nuestro chef gallego. Es la única vez en tu vida que me verás cocinar. Por medio, por acá, por favor. Entonces, nomás explicar. Claro, porque no hemos podido acabar. Perfecto. After an improvised lunch by Chun-Li and Pichel, some of the drivers decided to have some fun on the beach with their vehicles before heading south to Casablanca. Como te puedes imaginar, conducir un coche en la playa es algo que solamente se puede hacer en Marruecos o muy pocos sitios del mundo. Desde luego en España y en Europa está totalmente prohibido, con lo cual ya es una experiencia única. As the cars from the US made it across the border, the rest of the group made a fuel stop, giving them time to catch up. And well, it was the first time they dealt with the language barrier, making it longer than necessary. Es gasolina. Gasolina, güey, gasolina. Ok. A ver. Y esto no. A ver qué es. Pongo un poquito en el piso a ver que no vaya a ser gruesa. No, aquí ya bueno. Bueno, tenemos un pequeño problema, que es que en Estados Unidos todas las gasolineras están detalladas en ciertos colores. Y en Europa y en Marruecos cada gasolinera usa sus colores. Entonces no es algo habitual
que la gente diga, ah, yo he hecho el verde y es gasolina en un diésel. Entonces, aquí es Super Sansprom, es gasolina. Diesel es gasoil. Así. Super important. You're traveling in most of the world, except for like the United States. They got diesel and they got gasoline. Gasoline is petrol, and diesel is called fuel oil or diesel oil. So you got to make sure that you're getting gasoline. If you're not sure, grab the nozzle and put your finger on it. Smell it. Smell whether it's diesel. If it's nice and greasy, gasoline just smells like gasoline. Very important. Put the wrong fuel in the wrong vehicle, or wrong engine, you're going to be in trouble. Nos paramos para echar gasolina por primera vez aquí en Marruecos. Casi le pongo diésel al Jeep. Los colores aquí son invertidos. Pero bueno. I'm not gonna lie, I had a lot of FOMO that the guys were having lunch at the beach where we're dealing with customs agents. But once we got reunited, it felt like as a group, we could accomplish anything for the next 10 days. ¡Campeones! ¡Campeones! No. O sea, ya va. No solo arreglé, sino que monté Pedro en un avión. Ey, en la consulado de Marruecos no te dejan entrar. Llamé al cónsul de Marruecos en Honduras para que me hiciera una carta, para que me dejaran entrar. Todo eso en 30 minutos. No, el contrato está quitado ahora, Quité marcha y se paró el coche. Al quitar la marcha, justo. El alternador estaba mal, lo metiste abajo y el alternador tenía unos cables que se soltaban. No, han pasado, o sea, no. Intento arrancar. Ahorita ya arranque no tiene, entonces lo estamos usando, hay que empujarlo para Por eso, el arrancador se había dañado, se le soltaban unos cables, y entonces los cables los tenés que tocar, y cuando los tocas los cables... Ahorita todo eso se quemó. Entonces se quemó, pues. Ya todo se quemó. Entonces lo estamos... ¿Sabes qué es lo más cool de esto? Que ya Melo va a ver el video después, que estaba hablando con Melo y dice, qué bonito está ese Defender viejo, y me dice, ¿y qué vas a hacer con él? No, lo voy a vender. Mecánicamente casi ya está listo, le digo. Casi no estaba listo. Vámonos pues. After the group reunited, they made their way to Casablanca, while Chunli and Carlos stayed behind to fix the old Defender. Esto ha sido desde la mañana, ha sido bien interesante. Es increíble porque pues el carro de uno nunca lo ha sacado fuera del país y pues al bajar el carro del ferry, ver la señalización en árabe, pues uno se pone a pensar y dice, wow, es increíble. Uno vive en los Estados Unidos y está uno literal en otro continente manejando la camioneta de uno y pues bueno, es algo chévere pues. We're officially 48 hours into Raw 2023. We made it to Casablanca. I don't remember the last time I ate. We're really tired, we're really hungry, but we made it across the border and we're really excited that tomorrow we're heading to Marrakesh and we're getting closer to the Sahara Desert. Nos hemos salido justo del track porque hemos parado a grabar con el dron, pero bueno. Off-roading at night in Africa was not part of the plan. So here in Morocco, if you bring a drone in, you have to bring it out. So if not, you're not leaving the country till that drone's out. So